Bendiciones, pueblo del Señor. Nuevamente estamos conectados para poder llevarte una palabra de bendición a tu vida y que seas edificado. No sin antes, yo quisiera que nos tomemos un tiempo, estamos en ayuno, para poder orar, clamar e interceder por nuestras familias, por la nación que es Guatemala y por aquellas familias de aquellas personas que están diagnosticadas y con casos confirmados. Tengo entendido que ya van 17 casos confirmados por el presidente de Guatemala. Y vamos a orar un momento, hermanos, y a tomarnos un momento. Oremos, te invito a que me acompañes desde la comodidad de tu casa y que clamemos misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, esta hermosa mañana, Señor, nos acercamos nuevamente delante de tu presencia, pidiendo misericordia a favor de nuestras familias, a favor, Señor, de los nuestros, a favor de esta nación, a favor de Guatemala, Señor, para que tú tengas misericordia y en medio de esta situación el corazón de las personas sea cambiado, sea transformado, venga un arrepentimiento genuino en sus corazones, Señor amado, porque tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no lo menosprecias. Que cada padre de familia, cada cabeza de hogar, Señor, en este país pueda reflexionar en lo profundo de su corazón, pueda meditar y pueda pedir perdón, Señor amado. Porque tú, Señor amado, te acercas y ves de cerca al corazón contrito. Señor amado, te rogamos y te suplicamos por las personas que han sido diagnosticadas, Señor, sé propicio a sus vidas. Dales una oportunidad nueva, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda, Padre, a tu pueblo, quita y arranca del corazón de tu pueblo todo miedo, todo temor, toda angustia, toda preocupación en sus corazones. Arráncala, Señor, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra en el Salmo 91, versículo 10, ni plaga tocará tu morada. No temeremos a peste ni a mortandad que en medio del día destruya. Señor amado, estamos cubiertos con tu sangre preciosa. Tu pueblo, Señor, depende de ti. Sé propicio, Padre. Quita todo temor, echa fuera todo temor, toda preocupación de cada corazón. En el nombre de Jesús, guarda a tu pueblo, Padre, para gloria de tu nombre. Gracias esta mañana, Señor. Amén y amén. Hermanos, esta mañana o tarde ya yo quisiera hablar acerca de la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia. Hemos enseñado que la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo conforman todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Todos aquellos que han pedido perdón por sus pecados y que han reconocido que Jesucristo vino a la cruz del Calvario y murió por ellos y derramó su sangre por amor a ti y por amor a mí. Esas personas son creyentes. Nos constituimos en hijos de Dios y somos llamados hijos de Dios. Voy a dar una base bíblica, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora somos hijos de Dios. Es importante comentar que una de las operaciones del Padre, según lo que dice la palabra en Corintios, es que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Comprendemos a la luz de la palabra que hay dos reinos: el reino de luz, que es el reino de Dios, y el reino de las tinieblas. Todos nosotros que no teníamos temor de Dios en nuestro corazón, antes éramos habitantes del reino de las tinieblas. Y por eso el primer traslado que vive una persona cuando acepta a Cristo Jesús en su corazón es el traslado horizontal. ¿Por qué?
Porque lo sacan del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y estamos todos como hijos de Dios esperando el traslado vertical de la tierra a la presencia del Señor. Ya vivimos un traslado horizontal y estamos por vivir el segundo traslado, el traslado vertical. Entonces el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero la iglesia tiene una identidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Por favor, acompáñeme a Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 41. Isaías 43, versículo 1. Dice la palabra, Isaías 43, versículo 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como las visiones que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Quiero decirte que Ezequiel capítulo 43, lo que hemos leído, nos muestra a la luz de la palabra cómo cuando nosotros aceptamos a Cristo, la gloria de Dios llena nuestro corazón. Cuando tú y yo venimos al Señor, la gloria de Dios llena nuestro corazón. Recordemos, hermano, que somos templos del Dios viviente. Y aquí lo dice. Y la gloria de Jehová por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hermano, la gloria de Dios llena nuestro corazón. Porque el Espíritu de Cristo y el Espíritu nuestro se hacen uno solo. Acompáñeme a Isaías, también, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mire qué tremendo. Yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Entonces ahora, usted y yo somos propiedad del Señor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Nos constituimos en hijos del Señor cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero el siguiente versículo da una promesa preciosa a los hijos. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces el Señor nos está dando una promesa. Somos hijos, muy bien, va a venir corrientes de agua fuerte a nuestra vida. Van a venir momentos que vamos a pasar por medio de fuego, pero ni las aguas nos ahogarán, ni el fuego nos quemará. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda. Entonces, hermanos, tenemos que echar todo temor de nuestro corazón.
Hace unos momentos el presidente de la República declaró dentro de su conferencia de prensa, ¿verdad? Puso estado de sitio. Y entonces, hermanos amados, toque de queda. Y este toque de queda es de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Mira qué tremendo. Y quizá de repente en muchas personas, en muchos amigos o hermanos, entra angustia, más preocupación. No tengamos temor, no tengamos miedo. El Señor tiene control de todo lo que sucede en este mundo, según Isaías. Él tiene cuidado de tu vida y cuidado de mi vida. Aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Muy bien. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 18. Mateo 16, 18. Mire, oiga este versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos amados, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. Y entonces la iglesia está siendo edificada sobre esa roca que es Cristo. Entonces no tenemos que temer en nuestro corazón. Ahora, como un preámbulo, si ya comprendemos que somos hijos del Señor, comprendemos que Él nos redimió, Él pagó el precio de sangre, nos puso nombre, somos sus hijos, somos su iglesia, somos su amada, somos su escogida, somos ese tesoro precioso para el Señor. Nos declara que somos hijos. Y hermano, la palabra dice, edificaré mi iglesia sobre la roca. Edificaré mi iglesia sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, podemos comprender a la luz de la palabra que nosotros estamos siendo edificados como iglesia sobre esta roca. Y que esta iglesia en esta tierra tiene una identidad. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. La iglesia nació en el corazón de Dios. Hermano amado, la iglesia nació en el corazón de Dios. La iglesia no se inventó aquí en la tierra. La iglesia de Cristo nació en el corazón de Dios. Entonces, quiero hablarte acerca de la identidad de la iglesia. Y por favor, acompáñame a Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, hermanos amados, Cristo es la cabeza del cuerpo, que dice la palabra, que es la iglesia. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Recuerdes, hermano, que Cristo tomó forma de hombre y vino a la tierra. Usted sabe que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, que Él mismo profetizó. Los hombres pedían por una señal y Él dijo, no les será dada sino la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches. Pero al tercer día, que dice la palabra, resucitó. Y luego, hermanos, se
presenta y se aparece por 40 días a sus apóstoles. Y a muchos de ellos, dice la palabra en Corintios, más o menos 500 personas. Y luego, hermano, llama a sus discípulos y les dice, les da una instrucción, que esperen en el aposento alto, porque el Padre enviaría la promesa. ¿Quién era la promesa? El Espíritu Santo. Y que era necesario que estuviesen unánimes en un mismo sentir. Entonces, hermano, da la instrucción y el Señor asciende. Y según la palabra está sentado a la diestra del Padre. Ahora paremos acá. Quiere decir que si Cristo es la cabeza del cuerpo, esa cabeza está sentado a la diestra del Padre. Y el cuerpo está aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué? Porque la cabeza ya fue glorificada. Pero el cuerpo falta ser glorificado. Entonces, como la cabeza ya fue glorificada, esta cabeza está sentada a la diestra del Padre. Pero el cuerpo aún no ha sido glorificado. Porque usted está leyendo, según Colosenses, que el cuerpo es la iglesia, que aún no ha sido glorificado, que está siendo perfeccionada, que está siendo edificada a través de la palabra. Entonces, esto, hermano, nos habla acerca y nos enseña la Biblia de una figura muy preciosa, la figura de Moisés. Usted se recuerda, hermano, que Moisés subía al monte, porque el Señor le decía, sube al monte. Y hermano, cuando Moisés sube al monte, el Señor se manifiesta y habían truenos, relámpagos. Yo me imagino esas visitaciones de Dios en el monte con Moisés eran extraordinarias. Todo el pueblo, hermano, miraba cómo el monte humeaba, cómo el monte, hermano, con relámpagos, con truenos. Era Dios descendiendo y hablando con Moisés. Pero dice la palabra que cuando Moisés bajó del monte, su rostro iluminaba, la cabeza, su rostro tenía iluminación, de tal manera que él tuvo que cubrirse la cabeza. Fíjese. Entonces, hermano, ¿qué significa eso? Esa es una figura, que la cabeza que ya fue glorificada, que es Cristo, está a la diestra del Padre. Y que lo mismo que le pasó a la cabeza, le va a pasar al cuerpo. El cuerpo de Cristo va a ser glorificado. Ahorita aún no hemos sido glorificados. Aún hay genética adámica en nosotros. Pero llegará el día en el que el cuerpo de Cristo será glorificado. Y eso lo dice Primera de Juan capítulo 3. Acompáñenme, por favor. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que no se ha manifestado? La gloria completa de Dios en nuestras vidas. Va en un proceso progresivo, pero aún no se ha manifestado la gloria completa al 100. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si usted tiene esa esperanza que un día su cuerpo va a ser glorificado porque le veremos tal como Él es tiempo entonces, hermanos, de purificar nuestro corazón. Es tiempo de purificar nuestro corazón. Y entonces vamos a purificar nuestro corazón, vamos a limpiar nuestro corazón constantemente, para ese día glorioso. Éxodo capítulo 34, por favor. Éxodo capítulo 34. Versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte,
¿No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? Y Aarón con todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo a acercarse a él. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, ahí está la base bíblica de lo que le estoy comentando. La iglesia es el cuerpo. A ese cuerpo se le conoce como el cuerpo místico. Místico. Que es el cuerpo espiritual de Cristo. Aquí en la tierra. Que es el cuerpo que está siendo edificado y formado por los ministros del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Entonces, ¿qué tiene el cuerpo? Tiene miembros, muchos miembros. Miembros forman un solo cuerpo, lo que dice la palabra del Señor por medio de Corintios 12, 12. Acompáñeme a Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mire, y miembros cada uno en particular. O sea que ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero cada uno de esos miembros forman un solo cuerpo. Por eso la iglesia de Cristo a nivel mundial es una. La iglesia de Cristo. Los lavados con la sangre de Jesucristo. Porque Cristo pagó con precio de sangre, no con oro y con plata, sino con precio de sangre. Somos una en Cristo Jesús. Pero de ese cuerpo, repito lo que dije en el primer estudio, tomarán a la costilla, que será la esposa de Cristo. Y por eso, como pueblo de Dios, tenemos que dar la talla para llegar a ser la esposa de Jesucristo. Una esposa que dice la palabra, dile a su esposa que se vista de lino blanco y resplandeciente para recibir al Rey. La iglesia que va a ser la esposa de Cristo, que de ahí van a sacar a la esposa de Cristo, tiene que estarse limpiando y purificando el corazón constantemente. Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tome nota. Hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Quiere decir, hermanos amados, que cada miembro tendrá una función diferente. Si lo vemos a nivel de nuestro cuerpo, no todo es ojo en el cuerpo, no todos son manos, no todos son oídos, no todo es boca, no todos son pies. Entonces, cuando empezamos a ver los miembros de nuestro cuerpo, gracias al Señor estamos sanos, podemos oír bien, podemos ver bien, podemos tocar bien, podemos mirar bien, podemos caminar. Pero cada uno de esos miembros tiene una función específica. La función de los ojos es muy diferente a la función de los oídos. La función de los oídos es muy diferente a la función de la boca.
La función de la boca es muy diferente a la función del olfato, del gusto. La función del gusto es muy diferente a la función de los pies, o de los dedos, o de las uñas. Entonces cada miembro tiene una función diferente. Ahora apliquémoslo a la iglesia. Cada hermano, cada oveja que llega por primera vez a la iglesia y reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, hermanos, esa ovejita, ese miembro, Dios lo llevó a la iglesia con una función específica: para evangelizar, para dar, para visitar cárceles, para visitar hospitales, para predicar la palabra, para visitar enfermos, para regalar Biblias, para orar por los enfermos, para ministrar un instrumento musical, para cantar, para predicar, para enseñar. Cada miembro tiene una función importante. Por eso la iglesia de Cristo se debe alegrar cuando son añadidos los que tienen que ser añadidos a la iglesia y viene un miembro nuevo. Porque lo primero que deberíamos pensar es: Señor, ¿con qué propósito tú trajiste a este miembro a nuestra congregación? ¿Con qué propósito? ¿Va a enseñar la palabra? ¿Va a predicar? ¿Va a ministrar un instrumento en alabanza? ¿Va a visitar los hospitales, las cárceles? ¿Va a hacer evangelismo? ¿Va a preparar comida para darle a la gente necesitada? Hermanos amados, todos nos necesitamos a nivel congregación, porque somos los miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función diferente. Qué hermoso es: descubres por el Espíritu la función que tú tienes en el cuerpo de Cristo. Y entonces, hermano, te desarrollas en esa función. Es muy hermoso. Si tú aún no has descubierto esa función que tú tienes en el cuerpo de Cristo, yo te invito para que esta mañana reflexiones y digas: Señor, si yo estoy en una congregación, hermano, no es para ir a calentar bancas, no es para ir a calentar sillas, recibir la palabra y seguir viviendo igual. Es con un propósito. Entonces preguntémosle al Señor: ¿cuál es el propósito por el cual tú me trajiste a mi congregación, a esta congregación? Porque si Dios te llevó es por algo, porque eres un vaso, eres un instrumento útil para el Señor. Pero tú lo tienes que ir descubriendo, tú tienes que ir discerniendo en tu corazón. Hermano amado, no sé, pero a mí no me gustaría ser miembro de una congregación como oveja y pasar 20 años y estar sentado en una silla toda la vida solo recibiendo palabra. No, hay una gran bendición en que mejor es dar que recibir. Y qué bendición es cuando tú te dejas usar y cuando tú eres un vaso de honra, para que en la casa hay diferentes tipos de vasos. Hay unos vasos honrosos y otros vasos viles. Que el Señor a ti y a mí nos utilice como vasos para usos honrosos en este reino de los cielos. Dice gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Estamos hablando acerca de la identidad de la iglesia. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Número 1, somos el cuerpo de Cristo en esta tierra, con un propósito. Entonces, así como el cuerpo físico hacía milagros, tocaba enfermos, sanaba vidas, restauraba vidas, liberaba vidas, así ahora tú y yo somos usados y tenemos que ser usados para poder bendecir a otras personas. Número 2, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles a las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Iglesia, tu identidad. Eres un candelero de oro. Mira qué precioso. Hermanos amados, el oro es un mineral. El oro, hermano amado, es precioso. El oro tiene un costo muy alto. El oro. Y dice la Biblia que tú eres un candelero de oro.
Entonces veamos, el candelero, ¿cuál es su función? Dar luz. La principal función del candelero, dar luz. Dar luz, ¿por qué? Porque estamos en medio de tinieblas. Entonces, tú eres un candelero de oro para que seas luz en medio de las tinieblas. Ese es el propósito del Señor. Ahora lo más hermoso es, cuando pienso yo en el candelero de oro, me imagino y viene a mi mente Moisés. Cuando el Señor le revela en el monte y le dice, vas a hacer un tabernáculo. Y le empieza a dar instrucciones a Moisés de que ese tabernáculo tenía que tener 2 compartimientos, lugar santo, lugar santísimo y el atrio. Entonces eran 3 compartimientos. El atrio, donde ahí estaba el sacerdote, revisaban a la ofrenda si era perfecta, si no era coja, si no era ciega, si no era manca, y se la entregaban al sacerdote. Y el sacerdote la presentaba y la sacrificaba y luego la quemaba. Y con el tazón de sangre, entonces se la entregaban para que el sumo sacerdote, que era el único, pudiese entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Pero toma nota que en el lugar santo había un candelero. Y ese candelero era un candelero que tenía una caña. Y en esa caña, hermano, tenía 3 brazos para el lado izquierdo y 3 brazos para el lado derecho. Y cada caña, hermano amado, tenía una lámpara. Eran 7 lámparas. 7 lámparas. ¿Sí? Y hermano, que estaban encendidas 24 horas al día. Y que este candelero era prioridad que nunca se apagara, sino que estuviera encendido siempre. Pero el combustible era, hermano, el aceite que tenía que tener este candelero. Entonces, hermano, este candelero representa tu vida y mi vida. Y es, hermano, imprescindible tener aceite en nuestras vidas. Tenemos que tener el aceite. Y usted sabe que el aceite en la palabra representa la unción del Espíritu Santo. Por eso Jesús, hermano, cuando fue habilitado a su ministerio, Jesús declaró en Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces la iglesia, que es un candelero con una función específica, dar luz en medio de la oscuridad, pero que tiene aceite que representa la unción del Espíritu Santo, y que tiene estas 7 lámparas que tienen que estar encendidas para dar luz en medio de las tinieblas. Por favor, acompáñeme a Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 31. Harás además un candelero de oro puro. ¿De qué habla el oro, hermanos amados? Habla de la divinidad. O sea que tu vida, desde el momento en que tú y yo llegamos a Cristo, fue cubierta con la divinidad, con la presencia del Señor. Labrado a martillo. Ah, interesante. Labrado. Hermanos amados, tenemos que comprender a la luz de la palabra que como candelero estamos siendo labrados por el martillo, porque dice Jeremías, mi palabra es como martillo. Estamos siendo trabajados. Hermanos, el martillo nos forma. El martillo nos da forma. Entonces, el candelero está siendo labrado. Tu vida está siendo labrado. De repente estás pasando por prueba, por angustia, por aflicción en tu alma. No ves la respuesta de Dios a tu vida. Tienes dudas.
Hermano, de repente sales de una, caes en otra, sales de ese problema, caes en otro y tú no tienes una respuesta clara. Dices, Señor, ¿por qué tanto problema, tanta batalla, tanta lucha, tanta enfermedad, tanta situación? Dios mío, ¿qué pasa? ¿No será que tu vida está siendo labrada con el martillo de Dios? Te están dando forma. Están formando el carácter de Cristo en tu corazón y en mi corazón. Usted lo está leyendo. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero al otro lado. Mire qué precioso. 6 brazos, 3 para un lado que representan el Antiguo Testamento y 3 para el otro lado que representan el Nuevo Testamento. Porque, hermano, el candelero que representa nuestra vida, pero que también representa al Espíritu Santo que alumbra nuestra vida, pero también tiene otra figura y, hermano, tipifica, representa la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, lo tremendo es que dice la palabra, sus copas, sus manzanas y sus flores. Otra versión, en lugar de copa, dice su cáliz, sus flores y sus manzanas. Como que hubiera sufrimiento, luego viene el tiempo del florecimiento y luego viene el tiempo de dar fruto. Entonces dice que habían 3. Hermano amado, en cada brazo había una flor, había una copa y una manzana. Y cada brazo tenía, hermano, 3 grupos. Una copa, una flor y una manzana. Una copa, una flor y una manzana. O sea que si usted suma, cada brazo tenía 9, que eran 3 copas, 3 manzanas y 3 flores. ¿Y de qué nos habla el 9? El número 9 nos habla de fruto. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que ser hijos de Dios, que tenemos que dar frutos. Somos llamados a ser una iglesia fructífera, no una iglesia estéril. Y entonces, así sucesivamente cada uno. Entonces, cuando yo sumo o multiplico 9 por 3, igual 27. Igual acá, hermano amado, grupos de 3, en cada brazo. Entonces, 9 por 3, igual 27. Entonces, hermano, cuando yo sumo 27 más 27, ¿qué me da? 54. Entonces, hermano amado, si usted ve el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, hermanos amados, óigalo bien, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, pero el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Si a esos 39 le resto 12 libros, me queda 27. Más 27, 54. ¿Y cuáles son los últimos 12 libros del Antiguo Testamento? Son los 12 profetas menores. Entonces, 27 del Antiguo, 27 del Nuevo. Pareciera que entonces el Antiguo Testamento, que está tipificado por los 3 brazos, son 27 libros. Los 3 brazos del Nuevo Testamento, que representan el Nuevo Testamento, son 27 libros, son 54, y la caña de en medio, hermano, que es el equilibrio, son los otros 12, para que sea un total de 66 libros. Quiere decir que entonces el equilibrio, hermano amado, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, son los 12 libros de los profetas menores. A veces no le ponemos atención a esos libros, a un Habacuc, a un Sofonías, a un Ageo,
a un Malaquías, a un Jonás, a un Miqueas, a un Nahum, hermanos amados, pero son libros tan enriquecedores que bendicen nuestra vida. Entonces vuelvo a la carga. Eres un candelero de oro y tienes que dar fruto. Y el oro es trabajado y labrado con el martillo, que es la palabra, porque te están formando. Y ese candelero tiene aceite, porque es la unción del Espíritu. ¿Para qué? Porque tu propósito en base a tu identidad es que tú seas luz en medio de la oscuridad. Que la iglesia de Cristo a nivel mundial comprenda esta verdad, hermano. Vamos a aprender a caminar dando un testimonio muy bueno, donde las personas van a decir, pero yo quiero ser amigo de él, amigo de ella, porque qué cristiano, qué testimonio. No vamos a ser hipócritas, no vamos a ser cristianos de apariencia, sino vamos a ser verdaderamente hijos de Dios, que donde quiera que vayamos, vamos a hacer luz. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que no ha logrado entender su identidad. Y entonces muchas veces, en lugar de que ellos se hagan a nosotros, como dice la palabra, nosotros nos hacemos a ellos. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, sé luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 14, para cerrar la identidad de la iglesia desde el punto de vista de candelero. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Padres de familia, ustedes son candeleros. Hijos, ustedes son candeleros. Donde quiera que vayan. Es que aquí papá no me ve, aquí mamá no me ve. No. Ténganle primeramente temor a Dios en sus corazones. Y ustedes tienen que aprender a hacer luz donde quiera que estén. Tercero, Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte y sostén de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, hermano. Dice la palabra: para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna, una versión dice, y fortaleza de la verdad. Reina Valera dice, y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia es columna, hermano amado. ¿Qué hace una columna en una construcción? Si le preguntamos a un ingeniero civil, ¿qué hace una columna en una construcción? Una columna detiene la estructura de una construcción. Una columna es fundamental. Las columnas de una casa son claves para sostener la estructura de la casa. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Tú eres una columna y una fortaleza de la verdad. Por eso tenemos que ser coherentes con lo que decimos, con lo que predicamos y lo que vivimos. No podemos predicar una cosa y nuestra vida en otro tema y estar viviendo diferente. Hermanos amados, tenemos que ser coherentes con lo que decimos, con lo que hemos creído, pero también con lo que vivimos. Porque cuando la iglesia no es coherente con lo que predica y con lo que hace, da un mal testimonio al mundo. Y el Señor nos está diciendo, ustedes son columna, pero también son fortaleza de la verdad. Usted sabe que la verdad es una persona.
Y esa persona es Cristo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Cristo es la verdad. Y usted y yo somos columna y fortaleza de la verdad. O sea, predicamos a Cristo, predicamos a la persona Cristo, predicamos la verdad. Somos anunciadores, somos trompetas de Dios predicando la verdad en medio de un mundo lleno de mentira. Porque dice la palabra que el padre de la mentira es Satanás, que el Señor lo reprenda. Acompáñeme a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hermanos amados, aquí está hablando Pablo acerca de 3 siervos de Dios: Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran columnas de la iglesia. Te hago una pregunta: a la iglesia donde tú estás asistiendo, amigo, a la iglesia donde tú vas, ¿tú te consideras una columna? ¿O de repente te consideras una piedra en el zapato para el pastor y para los líderes? Tú tienes y eres llamado a ser columna de Dios. La obra del ministerio, la obra del Señor, no es hecha únicamente por un hombre. Necesita el siervo, el pastor, el ministro de muchas manos. Necesita el siervo y el pastor de ayudas ministeriales, de ayudas, de servidores. La obra no la puede hacer uno solo. Pero si tú eres de aquellos que hoy sirves y mañana entregas tu privilegio, porque vistes que el hermano te ofendió, que el hermano no te saludó, o porque ves algo que te incomodó en la iglesia, y en lugar de ser sustento y apoyo y un hombro para el pastor, para el ministro, eres una carga. Hermano, este es un mensaje del Señor por medio del apóstol Pablo para nuestras vidas. Somos columnas. La pregunta que yo te hago a ti: ¿o no somos columnas? Porque Dios nos está diciendo: iglesia, tú eres columna y fortaleza de la verdad. Pero si tú estabas pensando: mejor ya no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ya fui a 10 iglesias y es lo mismo. Hermano, déjame decirte algo esta mañana, y amigo, no hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas. No hay ministros perfectos. No hay pastores perfectos. Como también no hay ovejas perfectas. Entonces, como dice la palabra, soportándonos los unos a los otros, con paciencia, con amor. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde Dios te va a formar, donde Dios te va a trabajar, donde Dios te va a edificar. Cantares capítulo 3, versículo 6. Cantares 3, versículo 6. Habla de una columna preciosa. El escritor de Cantares, por revelación del Espíritu, dice: ¿quién es el que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Oiga lo que dice: he aquí, es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Entonces, hermano, el escritor de Cantar de los Cantares, que es Salomón, por revelación describe a la iglesia como columna de humo que sube, hermano, del desierto.
Mire de dónde está, desierto. Porque este mundo es figura del desierto. Y aquí el Señor nos está trabajando y preparando. Recuérdese lo que el Señor le dijo a Moisés: dile a Faraón, deja ir libre a mi pueblo para que me haga fiesta en medio del desierto. Hermanos, los cultos son fiestas. Las convocatorias que hacemos como ministros son fiestas. Y por eso usted tiene que llegar con todo su corazón dispuesto a alabar, a bendecir, a exaltar, a glorificar, a darle honra, a darle gracias, a darle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es una reunión, hermanos amados, el culto es una reunión para hacerle fiesta al Señor. Es una fiesta. Y entonces dice la palabra, ¿quién es esta? Que sube como columna de humo. ¿Pero dónde? Del desierto. Y mire lo que le dicen a la iglesia: identidad. Es la litera de Salomón. Litera de Salomón. Hermano amado, mire qué precioso. Rodeada por 60 valientes. 5 ministerios que están bajo la autoridad de Dios, igual a 60. Es una figura que nos da la palabra. 5 ministerios que los estudiamos hoy en la 12 representa el gobierno de Dios. Los ministerios y ministros que están bajo el gobierno de Dios, que saben reconocer cobertura, que se meten bajo la cobertura de Dios, son los 60 valientes. ¿Y qué dice la palabra? 60 valientes la rodean, los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espada, palabra revelada, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo, en su muslo, por los temores de la noche. Entonces, hermanos amados, el Señor nos está diciendo en nuestra identidad como iglesia: tú eres un candelero de oro, pero también tú eres una columna y sostén de la verdad. Por favor, Proverbios versículo 1. Proverbios 9, versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Hermanos amados, 7 columnas para edificar. Ser edificada como iglesia. Esas 7 columnas son las 7 columnas de la sabiduría que dice Santiago. Acompáñeme al capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, columna número 1, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que esas 7 columnas que representan a la sabiduría, Santiago nos describe columna por columna. La iglesia tiene que estar llena de la sabiduría de Dios, porque es una columna. Gloria a Dios. Cuatro. ¿Qué más es la iglesia? Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La iglesia es casa espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo somos una casa espiritual, somos el templo. Pablo dijo:
ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo, somos tabernáculo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué se hacía en el tabernáculo? ¿Qué hacía Moisés? Presentar ofrenda. ¿Qué tenemos que hacer en nuestras vidas nosotros? Presentarnos como ofrenda agradable. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Hay dos cultos. El culto emocional, el culto congregacional, donde nos reunimos, alabamos, silbamos, aplaudimos, brincamos, saltamos, danzamos, cantamos al Señor, hacemos corro para el Señor. Gloria a Dios. Es el culto emocional, hermano. Pero hay un segundo culto que dice Pablo, Romanos 12:2. Vuestro culto racional. Ahorita en tu casa, hermano, en estos días que tú vas a estar en tu casa, tu culto racional. Tu comportamiento, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de ser, tu testimonio, es tu culto racional. Cuando tú vas al trabajo, joven, vas a la universidad, vas con tus compañeros, es tu culto racional. Ahí no está el pastor, no están los ancianos, pero los ojos del Señor están sobre ti. Entonces qué lindo es ir a hacerle fiesta al Señor a una congregación, 4 paredes, donde nos reunimos, y es la casa del Señor, es la iglesia. Pero qué lindo es cuando tú y yo estamos a solas y cuando estamos en nuestro culto racional. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que usted y yo somos templo de Dios. Somos la casa del Señor. La identidad. La iglesia es cuerpo de Cristo, es candelero de oro. La iglesia es columna y sostén. También es fortaleza de la verdad, y la iglesia es casa espiritual. Veamos otro. Mateo capítulo 5. Versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice? La iglesia es la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve nada, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hermano, la iglesia es la sal. Qué rico es comer. Qué rico, hermano amado, es disfrutar de los alimentos, degustar de los alimentos. Pero qué rico es que en nuestro paladar podamos sentir esos sabores. Hermano, la iglesia es la sal de esta tierra. Un día la iglesia será quitada y la tierra perderá su sabor. Lo dice la palabra. O sea que quien le da sabor a esta tierra es la iglesia, porque somos la sal de esta tierra. Tú tienes un propósito del Señor, y dentro de ese propósito, hermanos amados, Dios te escogió a ti. ¿Para qué? Para que tú le des el sabor a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel compañero de trabajo que está angustiado, desfallecido, preocupado, cargado, afligido, tiene problemas. Que tú le des una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de bendición, porque eres la sal de la tierra. Y por último, hermano, Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, 27. Estamos estudiando la identidad de la iglesia. Efesios 5, 27 dice la palabra: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea que la iglesia es gloriosa.
Otra versión dice, una iglesia radiante. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como identidad, la iglesia, y eso significa no tener mancha, no tener arruga, no estar contaminada. Escudriñar nuestro corazón y limpiar nuestro corazón constantemente y venir delante del Señor y pedir misericordia, y que con la gloria del Señor nosotros podamos resplandecer y que Él quite toda arruga y toda mancha de nuestro corazón. Cantares 4:10, para terminar. Cantares capítulo 4, versículo 10. Cantares 4:10. Hermano amado, en este versículo se mencionan 3 luces, refiriéndose acerca de la iglesia. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Usted sabe que el alba, hermano, es la frontera entre el amanecer. No es de día, pero tampoco de noche, es el amanecer. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Es la primera luz que empieza a salir en el día. La primera luz, hermosa como la luna. Qué hermoso es cuando usted y yo podemos ver la luna llena. Y pareciera a veces que fueran como a las 5:45, 6 de la tarde. Se ve todo iluminado, pero ya es de noche, a veces es 1 de la mañana y una luna preciosa y hermosa. Porque la luna brilla por el resplandor y por la luz del sol. Hermosa como la luna. ¿Y qué dice? Esclarecida como el sol. Qué lindo es ver, hermano, cuando uno está de repente en un lugar hermoso, en un paisaje o en la playa, el sol a mediodía, esclarecido como el sol. La iglesia, hermanos amados, es una iglesia que tiene que ser radiante, que tiene que reflejar la luz de Cristo en su corazón. Hermanos, somos la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo tiene identidad. Tú tienes identidad. Nunca más digas, por favor, es que yo soy cucaracha, es que yo no soy nada delante del Señor, es que yo, Señor, como trapo de inmundicia. Hermanos amados, tú tienes una identidad, yo tengo una identidad. Somos la iglesia de Cristo, y mira cómo Cristo nos ve como su cuerpo, como un candelero, como columna y fortaleza de la verdad, como una casa espiritual, como la sal del mundo y como una iglesia radiante. Hemos sido llamados, escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo con un propósito: ser luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Yo quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia y decirte que sigamos adelante, alentarte para seguir adelante. Echa fuera todo temor, echa fuera todo miedo. Dios tiene control de lo que está sucediendo. Independientemente que ya pusieron este toque de queda, hermano, aprovecha tu tiempo para estar con tu familia, para orar en familia, para ayunar en familia, para leer la Biblia en familia, para tener discipulado familiar, para tener intimidad con Dios. Aprovecha tu tiempo. Es un tiempo que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Es un tiempo que Dios nos está llamando a que metamos nuestra mano en lo profundo de nuestro seno y que saquemos la lepra, que expongamos la lepra. Es un tiempo de estar a cuentas con Dios. Es un tiempo de limpieza. Es un tiempo de poder orar en familia y unirnos en familia con un solo propósito: bendecir el nombre del Señor. Padre, bendice tu palabra y que tu palabra sea ministrada en cada corazón y en cada vida. Gracias porque nos permites acercarnos delante de ti. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendice cada vida, cada familia que vea este video, cada vida, Señor, sea bendecido por
Gracias porque nos permites llevar esta palabra por estos medios, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia a nivel mundial, Padre. Que tu iglesia reciba fortaleza, que tu iglesia reciba vida, que tu iglesia, Señor, sea ministrada por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Hermano, quiero invitarte para que el día de mañana prepares pan, prepares vino, porque luego de la enseñanza de la palabra estaremos ministrando la cena del Señor a nivel familiar. No a nivel congregacional, sino a nivel familiar. Será un momento de bendición. Así que te esperamos mañana a partir de las 11 de la mañana para que nos sigas por nuestras redes y poder recibir el consejo de la palabra. Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús.